Hola a todos, a todas las personas ahí conectadas, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio, este webinar nominado La receta del éxito con un invitado de lujo que hoy tenemos desde otra región, desde otro continente, pero igual aquí presente acompañándonos. Gracias a todas las personas que se van conectando. Quiero darle la bienvenida inicialmente a Juanma con una presentación, así que voy a comenzar. eh, Iniciando este webinar, La receta del éxito, presentando a nuestro invitado hoy, Juan Manuel Barrientos, conocido como Juanma. Es un chef colombiano, empresario y líder de paz, nacido en Medellín el 16 de junio de 1983. Es además el fundador de la cadena de restaurantes El Cielo, que cuenta con sedes en Medellín, Bogotá, además de Miami y Washington, D.C. Se formó en la Colegiatura Colombiana de Medellín y en Mariano Moreno en Buenos Aires, y también tuvo pasantías con reconocidos chefs como Iwao Komiyama y Juan Mari Arzac en España. Su propuesta culinaria se distingue por fusionar la cocina colombiana ancestral con técnicas de vanguardia y la aplicación de neurociencias, buscando despertar emociones y recuerdos en sus comensales. Barrientos además ha recibido múltiples reconocimientos, siendo el chef colombiano con más estrellas en la prestigiosa guía Michelin. Sus restaurantes El Cielo en Washington, D.C. y Miami han sido galardonados con estrellas Michelin. Además de su éxito gastronómico, es trabajando con niños, exguerrilleros, personas con discapacidad auditiva e indígenas. También ha sido reconocido por el Joven de la Paz, por el gobierno colombiano. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, Juan, hoy desde un lugar alejado. Contanos cómo estás, cómo va todo por allá. Gracias y bienvenido. Creo que tu Vamos a micro prender el está micrófono. desactivado. Aló, ya. Hola, te Bueno. escuchamos. Gracias. David, muchas gracias, ¿no? Y a todos, muy contento de estar aquí compartiendo eh, este espacio, que la idea es que sea un poquito, sé que hay algunas preguntas, pero también de pronto dejar un poquito el final para que haya personas que también tengan la oportunidad de preguntar alguna cosa que quieran saber. Con mucho gusto responderles. Súper, Juanma, claro que sí, y así será. Vamos a abrir un espacio al final de este conversatorio para que también todas las personas que se están ahí conectando puedan participar y resolver algunas de las preguntas y dudas que van a ir surgiendo seguramente. ¿Todo listo? ¿Desde dónde estás, Juanma? Nueva York, estamos, hoy es el primer día que vamos a abrir el cielo New York al público. Entonces estamos a unas horas, estamos contentos. Hombre, qué bueno, felicitaciones por eso, pero bueno, felicitaciones también un poco por lo que hemos visto en tus redes, por el matrimonio, por todo lo que estás viviendo en este momento. Extenderle nuestros saludos también a tu esposa y qué bueno que estés Gracias. pasando por esta etapa. Qué chévere. No sé si quieres comentarnos cómo te has sentido por estos días en en plena odisea y luna de miel. No, contento, muy contento. Pues no hubo luna de miel todavía, más adelante. Tenía que venir a abrir el restaurante que tuvimos un retraso, entonces nos tocó pasar la luna de miel por allá para diciembre. Por ahora no, pero Bueno, contento, muy contento. bueno. Chévere que haya sido también el matrimonio en donde vi que fue muy especial que se haya celebrado ese ritual tan importante en un lugar tan especial también, ¿no? Muchas gracias, mi hermano. Bueno, Juanma, contanos un poco. Aquí lo que nos reúne es algo que has denominado la receta del éxito. Y antes de hablar de eso, quería saber, porque pusiste 40 factores para que eso se dé. Y bueno, quería saber en realidad al principio qué fue lo que te motivó para plasmar en ese libro que escribiste hace un tiempo, pues esta experiencia de vida y en todos los emprendimientos que has tenido. Y en qué momento te diste cuenta que eso era como el momento o el tiempo adecuado para escribir un libro. Contanos un poco sobre. Bueno, no, a ver, yo
yo daba muchas charlas, ya no me da mucho tiempo, pues daba conferencias, charlas. Y tenía un amigo que era conferencista también y había escrito libros. Entonces yo como que empecé, él un día me dijo, escribe un libro, escribe un libro. Yo empecé como a pensar en escribirlo, pero la verdad como que decía, como una biografía no, porque pues estoy muy joven, entonces normalmente las biografías las hacen ya más adelante en la vida. Luego, cuando uno se pone como que a ver en dónde está uno, pues uno dice, llevo mucho camino recorrido, entonces de pronto a la gente le puede interesar, pero también estaba joven, la empresa apenas estaba arrancando, entonces como que decía, ¿será que espero? Bueno, así se quedó la cosa un par de años y como al año, año y medio, él me dice, no, es que un libro son 3 conferencias. Si tú eres capaz de tener 3 conferencias distintas y hablar aproximadamente unas 2 horas, 2 horas y media de cada una de las conferencias, casi que tienes un libro. Y a mí me había pasado que yo tenía 3 conferencias montadas, como para 3 públicos distintos. Una era como para jóvenes, emprendedores, universitarios, jóvenes inclusive en último año de colegio, recién graduados. Otra era de emprendimiento y ya empresarismo, y la otra era de creatividad e innovación. Entonces, yo dije como que, ve, pues si yo junto esto, entonces tengo pues el libro que este man dice. Entonces, casualmente por esos días me llamó el editor, quien fue el editor del libro, y me dijo, oye, usted no se anima a escribir un libro, nosotros lo queremos publicar, tan, tan, tan. Y yo dije, bueno, hágale, yo lo empiezo a escribir. Entonces yo empecé a recoger todos los comentarios que yo tenía del, del, empecé a recorrer todos los comentarios que tenían las conferencias y empezar a como organizarlos como por ideas y empezó a nacer como un documento, ¿cierto? Eh, para resumir, yo termino de escribir el libro, me faltaba una semana para entregarlo para que dieran los tiempos de impresión y llegar a la Feria del Libro de Medellín. Y cuando voy a entregar el libro, yo soy muy mal lector, o sea, a mí me gusta leer, pero no sé leer. ¿Por qué? Porque no tengo hábitos de lectura, porque me desconcentro demasiado fácil, soy demasiado disperso, no puedo leer más de 3, 4 horas porque ya estoy viendo qué hacer y me desespero. O si leo por la noche, es como si me tomara una pastilla para dormir. O sea, yo me leo 4 horas y ya me quedo dormido. Entonces, cuando iba a entregar el libro tenía 3 capítulos, 3 bloques. Y yo dije, esto no se lo va a leer nadie. Esto solo se lo van a leer los lectores. No se lo van a leer de pronto jóvenes como yo, que son muy dispersos y yo me acordé que los 3 mejores libros que yo me había leído, o 3 de los mejores libros que yo me había leído, eran de capítulos de 3 páginas, 3, 4 páginas, que si me van a preguntar, uno se llama El arte de pensar y el otro se llama El arte de actuar, de un autor que se llama Rolf Dobelli. Entonces, cuando yo me voy, pues voy a la biblioteca y busco esos libros y empiezo a ver, todos tenían 2, 3 páginas, 2, 3 páginas, los 2 libros y otro par de libros que también era muy así. Y yo dije, no, yo tengo que hacer esto. Entonces llamé al editor y le dije, ¿sabe que yo no le puedo entregar ese libro? Eso no lo va a leer nadie. Entonces me dijo, ¿cómo así? Pero ya lo leí, está buenísimo, no sé qué. Y yo le dije, ¿usted qué le gusta leer? A mí que no me gusta leer, yo no me voy a leer ese libro. Entonces yo le dije, dame una semana, yo lo edito. Por ahí en el libro hay un montón hay como una paginita en blanco que tiene como un montón de letras que Azul escribió porque yo esa semana no dormí. Entonces Azul chiquitica se me sentaba aquí y me empezaba a hundir las letras del teclado. Entonces yo lo dejé ahí y dije como unas palabras de Azul en mis brazos o algo así que dice en el libro. Y lo que hice en esa última semana fue cortar el libro en tips. Y yo dije, ¿cómo le simplifico la vida a la gente que si abre un capítulo en el que lo abra y le hace tip, le sirva sin tener que haber leído antes o después? Entonces, lo que hice fue dejar un primer capítulo, no sé, 20, 30 páginas, que era un poquito generando el contexto de lo que habíamos hecho en el cielo y demás, y ya luego arrancaban esos 40 tips que si alguien abre simplemente en el tip 19 y lee ese, y ese tip es el que quiere aplicar, no tiene que leer nada del libro. Entonces, yo creo que eso hizo ameno la lectura del libro y hizo que fuera un libro que le fue muy bien, pues porque tuvo tres reimpresiones, Ediciones. sí, yo no sé cómo se llama eso, 3 Sí. ediciones,
Y ya cuando me llamaron a hacer la cuarta, que por eso ustedes me preguntaron que si había libros, dónde los compraba, yo dije que no. Porque yo siento que el libro enseña mucho, pero ya hay cositas que yo digo, espérate, yo ya pienso distinto. Sí, vamos cambiando, Sí, entonces vamos cuando me siendo dijeron, otros. exacto, entonces hace como 2 años me dijeron que si reimprimían, y yo les dije, no, 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 espérese. Aquí hay cosas que no es que haya que no es que necesariamente estén equivocadas, sino que yo ya tengo como un pensamiento divergente de una cosa y un punto de vista que valida ese, pero que también es opuesto a ese. Entonces yo no sé cómo explicar eso y yo no quiero decirle a la gente, léaselo hoy en el 2025 pensando que ese es el Juan Manuel del 2025. No quiere decir que el libro no sea una herramienta muy bacana para aterrizar la gente, pero hoy creo que tengo un pensamiento un poquito más crítico hacia algunos puntos, hasta más radical y todo, en algunos puntos, y, y eso como que me hizo caer en cuenta que no quería volverlo a imprimir. Entonces ahí me están diciendo que si lo reedito o hago la segunda versión, como diciendo que no cambié y que sí. Pues, por ejemplo, si alguien se está preguntando qué le cambiaría al próximo libro, si fuera a reeditar ese, es la educación de mi hija. Yo en la educación de mi hija, cuando ella nació, empecé a buscar como unas alternativas muy distintas de educación, porque yo estaba casado con la mamá de ella, nosotros viajábamos por todo el mundo, entonces para mí el homeschool y buscar alternativas de educación creativa era muy importante porque ella tenía un pilar que era sus dos papás juntos viviendo con ella. Cuando nosotros nos separamos y yo tengo que seguir viajando, yo dije, si ella va a tener que saltar entre dos casas para tener una vida de hija de papás divorciados, debe tener algo que sea estable. Entonces, hoy mi hija estudia en un colegio tradicional. Entonces yo hoy pienso distinto, pero no es porque piense distinto de que no hubiera hecho eso. Si no me hubiera separado, seguramente sí hubiera hecho eso. Pero sé que hoy no. Entonces a mí me dicen, pero es que tu hija no estudia en un colegio tan creativo. Yo sí, es que las circunstancias de mi vida cambiaron. Y así han cambiado cosas puntuales. Hay otros tips que, por ejemplo, el de pensar al revés. Yo cada vez eh, estoy más seguro de que ese es el camino número uno hacia tener éxito, y además creo que enriquecería con otros tips distintos también. Entonces por eso no volví a hacer no volví a hacer cuarta edición del libro. Bueno, qué interesante. Bueno, seguro uno, Juanma, va haciendo como hacen los chefs que cogen un colador y va tamizando también lo que va pensando y va creciendo un poco espiritualmente y un poco te va llevando todo hacia allá. Y bueno, en realidad ahí estabas mencionando ahora que escogerías algo del libro para que fueran parte de tus conceptos actuales de un próximo libro. Seguramente en el prólogo la persona que lo escribió menciona como unos 3 ingredientes fundamentales que pues se mencionan como la familia, la paz interior y la felicidad. ¿Por qué se decidieron por hablar de esos tres y que eso fuera como la base de tu concepto de éxito? Carlos Raúl, que es quien escribió el prólogo, es un gran amigo, es un humanista, abogado que terminó siendo banquero y el presidente de Bancolombia. Eh, y es un tipo increíble, extraordinario, un ser humano. Yo le digo que es como una fuerza de la humanidad. Entonces, cuando él escribió el libro, a él le tocó ver como muchos momentos de mi vida. Él siempre ha sido como un mentor muy importante en mi vida, como una persona que, digamos, por ejemplo, para mí una de las recetas del éxito es como el círculo dorado o las personas las 5 personas que uno tiene uno es el promedio de las 5 personas que más lo rodean, ¿cierto? Por eso es muy importante uno tener que esas personas que lo rodeen, uno, ellos le ayudan a uno a subir el promedio de lo que uno es. Por eso, digamos que el tema de lo que se llama un mentor o un padrino de vida empresarial, lo que son los coach en algunos casos, en fin, finalmente, cuando tú te empiezas a rodear de personas que te enriquecen tu vida, tú empiezas a volverte ese promedio de lo que son ellos. Yo he tenido la oportunidad de tener unos grandes seres humanos que me han mentoreado, querido y enseñado muchísimo. Carlos es uno de ellos. Y a él le tocaron como muchos momentos de mi vida, y además nosotros hicimos clic porque independiente de la diferencia de edad,
nosotros nos volvimos muy, muy amigos, amigos personales, y él fue una persona muy fundamental en muchos momentos difíciles empresariales y personales que yo tenía, mientras que como que crecía al cielo, porque es que finalmente cuando uno tiene un negocio como el nuestro, la vida personal y la vida profesional es la misma. Eso es mentira de que no la separa. O sea, aquí corre mi hija, aquí hace tareas mi hija, aquí desayuna, mi esposa se acaba de ir de almorzar acá. Entonces, finalmente, cuando uno tiene un problema aquí, es un problema de la familia, porque no, entonces no tengo con qué alimentarla, si me va a quebrar, o de qué va a pagar el arriendo, o estoy apostando, hipotecando la casa para poder abrir un restaurante. Entonces, finalmente, la vida es una. Y él fue una persona muy importante pues, o es una persona muy importante en mi vida, y él siempre vio que yo tenía sus valores, que también eran los valores que él compartía, y por eso habla del libro ahí. Empieza con el prólogo en esos libros. Qué bacano, mira que, bueno, ya que estabas mencionando también que a veces has pasado por momentos difíciles y todo esto, me parece muy interesante que nos contés, porque en el libro habrás de aprender del fracaso. ¿Cuál ha sido ese fracaso que has sentido como que ha sido el más fuerte y que eso, cómo lo convertiste en que tuvieras algo de eso y que lo volvieras exitoso? Mira, qué bueno que me preguntas de eso, porque ese, por ejemplo, sería un capítulo que yo en un nuevo libro lo haría doble o triple. Vamos a ponerle otro nombre, más que fracaso, llamémoslo fallo, ¿cierto? Yo creo que fracasar es no intentarlo. O sea, una persona fracasada es una persona que no lo intentó. Pero el fallo y la derrota o la caída son tan importantes como las pequeñas victorias para uno tener éxito. Si tú piensas que tú estás en el punto A de un sueño, un propósito, un proyecto, y necesitas llegar al punto B, que es el logro de ese proyecto, tú tienes que saber que entre el punto A y el punto B hay dos cosas seguras. Unas que vas a tener fallos y unas que vas a tener aciertos. Es imposible llegar del punto A al punto B solo con fallos. O es imposible o casi imposible llegar del punto A al punto B solo con aciertos. Posiblemente ahí haya alguien que nunca se haya equivocado y lo logró. Yo creo que muy poquitos. El 99.999% de los seres humanos que te dicen que llegaron del punto A al punto B, sea un proyecto, un sueño, una empresa, lo que se hayan propuesto en su vida, tuvieron fallos. Entonces, si tú sabes que para pavimentar el camino del punto A al punto B necesitas las dos cosas, el día que una de esas dos cosas pasa, no te puedes rendir, porque es que es necesario que las vivas. No sé, estás pavimentando la vía y tienes que poner brea y poner adoquín. La brea está caliente, de pronto te quemaste, pero es que si no calientas la brea, el adoquín no te va a pegar. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando uno aprende a entender que el fallo es una parte no solo natural, sino obligatoria y necesaria en el éxito, uno lo acepta, no lo rechaza. Entonces, en el momento en el que fallas, dices, ok, para yo poder seguir pavimentando el camino al punto B en este fallo que es necesario, ¿cómo es que las personas exitosas utilizan esto para llegar al punto B? Y lo primero que uno encuentra es que las personas exitosas no rechazan, ni se rechazan a sí mismas, ni se sienten rechazadas cuando fallan, porque lo entienden parte del proceso, sino que lo aceptan. Entonces, aceptar el fallo, que es aceptar esas derrotas, es tan importante como tener otra cosa que llaman las pequeñas victorias, que es otro de los secretos del éxito. La gente dice que las pasiones son muy importantes. Yo digo, las pasiones son muy importantes cuando se desarrollan a través del talento. Una persona, voy a poner un ejemplo, una persona de 21 años, acaba de salir de la universidad, está saliendo de la universidad. Entonces le apasiona el fútbol, le apasiona el kite, le apasiona ser abogado y le apasiona salir a comer y es foodie. Y de pronto tiene un blog de comida. Entonces le va a una conferencia y le dicen, ay, sigue tus pasiones. Entonces dice, lo que más me apasiona es, lo que más me apasiona es lo que más me apasiona es el kite. Entonces me voy a ir a hacer kite. Pero resulta que es que si se va a vivir a La Guajira y llegaron 3 turistas, de eso no va a vivir. Entonces dice, ay, es que usted por allá un conferencista me dijo que siguiera mis pasiones. No, no, espérate.
¿También te apasiona ser abogado? Sí, sí, también me apasiona, más el kite. Ok, pero ¿qué pasa si tú te ganas un examen y después otro examen y después antes de graduarte de la universidad estás haciendo una pasantía en un bufete de abogados? Tú empiezas a tener pequeños logros y los pequeños logros van alimentándote el ego positivo y eso es lo que se llaman las small wins o pequeñas victorias. Esos pequeños logros van alimentándote el ego, el positivo, y lo que hace eso es que te anima a que tú sigas desarrollando ese talento. Yo jamás a los 19 años, cuando empecé a estudiar cocina, me imaginé estar en Nueva York. Yo no me lo imaginé, yo simplemente dije, cocino rico, quiero hacer una cena, tuve un logro, esa cena le gustó a los amigos de mi papá, voy a invitar a otros amigos de mi papá, a otros, a otros, a otros. Entonces yo de pequeños logros empecé a desarrollar mi talento y empecé a volverme mejor cocinero porque cada vez me retaba más. Entonces el desarrollo del talento es más importante que seguir cualquiera de las pasiones que tengas. Obviamente tienes que buscar algo que te apasione hacer, pero es que uno a los 21 lo apasiona unas cosas y a los 40 otras. Lo que uno tiene que ver es en dónde soy bueno, para qué tengo talento. Y si yo encuentro algo en lo que sea bueno, tengo talento y eso me apasiona hacerlo, ese es el camino que te va a hacer florecer. Porque ahí es donde a través de las pequeñas victorias tú te vas a exigir y animar todos los días a desarrollar más tu talento, a ser mejor, hasta que un día empiezas a soñar con dar pasos más grandes y otros más grandes y otros más grandes y otros más grandes y de un momento a otro tú lo que hiciste fue desarrollar el talento a partir de esas pequeñas victorias. Entonces el fallo y las pequeñas victorias son la forma en la que uno pavimenta del punto A al punto B. Juanma, muy bacano esa visión está muy chévere y de verdad que me ha llegado. Muchas gracias por esa. Pero vos hablas en el libro que emprender no es solo montar empresas, sino crear cambios. ¿Cuál ha sido ese cambio personal que vos has tenido más desafiante en este camino como emprendedor? Yo creo que madurar, pues es decir, como la transformación humana. Finalmente yo creo que cuando uno va cometiendo errores, fallando, teniendo aciertos, uno empieza a desarrollar una personalidad, una madurez que, que te permite llegar como a diferentes instancias, vas madurándote profesionalmente, vas madurándote como persona, fui madurando mi cocina, cuando yo veo los platos que serví hace 18 años y los que servimos hoy son completamente distintos, o sea, tienen el mismo propósito de hacer cocina colombiana, pero finalmente eh, digamos que esa experiencia que uno va cogiendo le va madurando uno como diferentes estadios de la vida y yo creo que ese es como el cambio más, como un efecto compuesto. Vale, qué chévere. Sí, yo te escuché hace muchos años hablando en una charla que diste en Cali sobre la cocina molecular y qué bacano. Hoy a donde has llevado pues la cocina tradicional colombiana, me encanta lo que has estado haciendo en tus diferentes restaurantes, incluyendo ese concepto vegano, pues que luego te pregunto un par de cosas. Bueno, en el libro y enfocándonos en este primer bloque de preguntas que tenemos sobre el libro, hablas de tu madre y de la enseñanza que te dio en temas de espiritualidad, de meditación, y hablas de lo que tu padre te dejó en términos de disciplina y de tenacidad. ¿Cómo crees que se puede lograr ese equilibrio entre lo espiritual y lo empresarial en el día a día y en ese agite que vivís en vuelos, en trabajo, en lanzamientos, en aperturas de restaurantes? Yo creo que lo primero que uno tiene que tener son como sus creencias generales integradas, es decir, lo que uno llama los valores, los supervalores, como decir yo en qué creo, cuál es el cambio que quiero generar, eso uno lo tiene que tener claro y aplicarlo en todo. Y dos, darlo todo en el estadio en el que estés jugando. Entonces, si tú me ves a mí hacer negocios, dices, Juan Manuel es absolutamente materialista, capitalista y lo único que le importa es la plata. Y soy la persona que más me importa la plata. Pero el momento en el que yo llego a mi casa, yo puedo tener el estrés de mi vida y yo me desconecto y yo solo tengo tiempo para mi familia, para jugar con mi hija. El mundo puede estar colapsado en los restaurantes y ella me dice que jugamos escondidijos, el celular se quedó cargando y solo estoy jugando escondidijos. El día que estoy comiendo con mi pareja, el celular lo dejo en el carro, se lo entrego a ella, lo volteo y solo estoy con ella. Y en el momento en el que estoy meditando, estoy tratando de mirar mi luz interior. Entonces yo lo que finalmente creo es que
el tiempo es muy valioso y uno lo que tiene es que aprovechar al máximo el tiempo en darlo todo. Y ahí es donde yo creo que el equilibrio en muchas cosas es muy importante, pero en otras cosas es una trampa. Si yo tengo mis códigos de ética claros, a mí no me importa que me digan que yo soy la persona más materialista y capitalista del mundo. Yo estoy para hacer la mayor cantidad de dinero que yo pueda. Pero si estoy meditando, estoy tratando de entrar al momento de más tranquilidad, de luz, de profundidad, de conciencia, lo como uno lo quiera llamar, en ese momento. Entonces, ahí yo no necesito equilibrio, ahí yo necesito llegar al extremo de mi espiritualidad, al extremo del capitalismo, al extremo de mi familia. Entonces yo oscilo muchas veces entre muchos extremos, porque trabajo mucho y lo doy todo y soy muy intenso. Pero en el momento en el que me voy del restaurante, no me llamen, salvo que sean 2, 3 cosas urgentes, porque ya estoy en el extremo de estar con mi familia. Y así yo voy como escurriéndole lo mejor de cada tiempo a cada momento y a cada estadio de la vida. Claro, muy bacano. Y bueno, también estabas hablando hace un rato también de tu carácter, de la forma también de encontrar el equilibrio en ese mundo del libro. También mencionas tus autocríticas y pues son críticas bastante honestas que haces. Ahorita mencionabas que no te lees un libro tanto, que te cuesta, que no te gusta tanto leer. Hablas de la impaciencia que a veces se da, a veces hablas de intensidad, de tu rebeldía, de querer hacer las cosas diferente. ¿Cómo entre esas autocríticas has convertido todas estas características, por así decirlo, en fortalezas para tu carrera profesional? Mira, digamos que cuando Cochise decía que la gente a veces se muere más de envidia que de, ¿qué? Que de alguna enfermedad, no me acuerdo, un dicho ahí por ahí bacano. Finalmente, cuando uno va haciendo una carrera y va teniendo un nivel de logros, eh, también despierta envidias y demás. Y hay un dicho con el cual estoy 0% de acuerdo y es como a palabras necias, oídos sordos. Yo no estoy de acuerdo con ese dicho y nunca he estado. Yo, yo trato de que una palabra necia no me afecte, pero yo creo que una de las cosas que yo siempre he sabido aprovechar es encontrar el análisis de alguien así me está insultando. Porque hazte de cuenta que tú me dices, usted es un hijo de puta porque es un cocinero que se olvidó, habla de la cocina colombiana y no está hablando de la cocina llanera y se olvidó de nosotros los llaneros, entonces usted es un mal parido. ¿Qué hace el dicho? Te dice palabras necias, oídos sordos, es más un huevo, no olvides eso. Yo lo que hago es que a mí yo trato de que eso no me afecte, O le evidentemente. das la vuelta, o le das la vuelta. Y yo digo, si yo quito las palabras soeces de la frase, ay, marica, yo hace rato no voy a los llanos. Ve, yo no estoy mirando técnicas de cocina llanera. Entonces, ¿a dónde voy con el tema? Es que yo siempre he entendido que la capacidad de uno escuchar la, no los consejos, o la capacidad de análisis de alguien que te está diciendo algo así, venga acompañado de insultos, te está dando un regalo, porque te está prestando su materia gris para juzgarte, calificarte, así sea con insultos, pero te está dando insights. Entonces, y si yo me quedo esperando que todos los que me feliciten, ay, Juama, súper bien, pero te olvidaste la cocina de la llanera. De pronto el llanero que no me iba a insultar, no me va a decir eso porque le va a dar pena, porque lo que me está haciendo es felicitando. Ay, gracias por representar la cocina colombiana. Entonces yo siempre he entendido que uno tiene que, por el contrario, aprovechar toda la materia gris de todas las personas que se aproximan a uno y uno tener la capacidad de sintetizarlas y filtrar una crítica, un insulto o una mala intención. Y eso me ha ayudado mucho a darme cuenta porque finalmente un amigo en estos días, casualmente en mi matrimonio, decía, en la política los amigos son de mentiras y los enemigos son reales. Y en la cocina colombiana, en algún momento, hace unos años, había muchas envidias como por chefs y regiones. Yo nunca he tratado de que eso no me contamine, pero yo siempre utilizaba todas las críticas que todos los cocineros que me tenían envidia para fortalecerme, en vez de hacerme el sordo. Y eso me ha ayudado mucho, porque
son los que más me analizan. Los que más me tienen envidia son los que más me analizan. Entonces yo digo, ay, hijo de puta, sí, este man está viendo otro punto de vista, qué chimba, gracias por decírmelo. ¿Sí me entendés? Qué, qué bacano, qué chimba pensar así también. Porque, entre otras cosas, ahora que hablas de las críticas, bueno, seguramente con eso de las redes sociales y con el tema de estar allí expuesto y tener tanta visibilidad y que hayan tantas personas jóvenes ahora en plataformas, pues que son bastante virales y que tienen un alcance del berraco. ¿Cuál ha sido esa respuesta de la gente joven que vos sentís que han encontrado esa inspiración en tu libro, La receta del éxito? ¿Cómo has Eh, sentido como las críticas o los buenos comentarios o los malos de toda esta gente joven que está ahí como arrancando y empezando pues también a querer tener algo de éxito con su emprendimiento? Mira, yo, en mi carrera ha sido una carrera 99% positiva. Yo he tenido, digamos que muy poquitos detractores, más detractores por el éxito que he tenido que por lo que he hecho. Es decir, yo me acuerdo que una vez me invitaron a un congreso de cocina y era el primer colombiano y una chef llamó a decir que al congreso que a mí no me podían invitar que porque yo era muy peladito y cosas así. Entonces, pero realmente gran parte de mi carrera ha sido, o casi toda mi carrera ha sido alrededor de lo positivo. Definitivamente, muy al principio, cuando nosotros empezamos con todo el tema de la cocina de vanguardia, generamos una disrupción muy grande entre cocineros tradicionales que generaron mucha resistencia, pero siempre fue resistencia como con respeto. Eso fue bonito. Y ya luego cuando estas generaciones llegaron, pues ya yo estaba, yo me siento muy joven, pero yo para ellos ya estaba viejo, pues es decir, ya ellos llegaron cuando yo ya estaba grande, o sea, el cielo tiene 19 años, yo llevo 21 años cocinando, entonces ya no es como que una nueva generación venga a decir que sabiendo que ya tenemos una empresa con 500 empleados, que nuestros reconocimientos hablan por nosotros, que la capacidad de generar empleo y construir país va por encima de si a alguien le gusta la cocina de vanguardia, no a mí. Si a mí un culi que acaba de 20 años me dice, es que a mí no me gusta la cocina de vanguardia, yo le digo, weón, yo doy 400 o 500 empleos, ¿usted cuánto está dando y cuánto está construyendo de país para que se atreva a criticar, ¿cierto? Porque finalmente hay propósitos superiores, inclusive por encima de la propuesta culinaria. Para mí siempre ha sido, mi papá me decía, la mejor forma de uno ayudar a una sociedad es crear empleo. Ese es el mejor proyecto social antes de que tengamos una fundación. Porque es que la gente se autogestiona. Si yo hago una fundación, que tenemos una fundación hace 19 años de segundas oportunidades, pero si yo tengo una fundación de cualquier cosa, se te cuenta que yo tengo una fundación que ayuda a personas con una discapacidad o personas con una prótesis o personas cualquier cosa, o las miles de fundaciones ayudan en cosas puntuales, como nosotros lo hacemos a la de nosotros. Pero finalmente a las 400 personas que yo les estoy dando empleo, ellas se autogestionan, ellas saben si uno necesita mercar más o menos, si uno necesita pagar el seguro de salud o el otro estar con el PS, si uno necesita ayudar a la mamá o no. Finalmente cada ser humano en su capacidad de sobrevivir en el mundo, lo único que necesita es un trabajo digno y ya se ocupa de su familia. Entonces, para mí, la fundación más grande, el proceso, el proyecto social más grande es generar empleo y para nosotros eso siempre ha sido sagrado. Y yo soy muy crítico con el empleo, o sea, muy crítico con los empleados. Eh, la gente que trabaja conmigo sabe que yo soy cero mediocre e implacable con la mediocridad. Y a mí no me tiembla la mano para echar a alguien. Y yo he echado mucha gente. Porque es que yo le digo, es que el bien común prima sobre el bien personal. Entonces, si usted está siendo mediocre, si usted está siendo incompetente, usted está poniendo el riesgo no de 400 personas, sino de 400 familias. Entonces, a mí no me importa sacar a alguien. Una persona que esté trabajando mal se tiene que ir al otro día porque está poniendo en riesgo el mercado de 400 familias. No, pero tráeme las de leche o del blanco, que ese no me gusta casi. Entonces, finalmente, yo también creo que eso es sagrado y que quien no lo cuide como sagrado se fue. Porque es que si usted no está tratando su trabajo como lo que yo le estoy dando, que es algo sagrado para que usted alimente a su familia y todas las alimentemos, y usted no lo trata así, a mí no me importa que se vaya. A mí me dicen, no, es que vos sos muy frío. Frío, más caliente que cuidar el empleo de 400 familias. Frío para echar a uno, nada, cero, pues, chao. Usted es el medio que usted ha hecho solo. ¿Sí me entendés?
Entonces yo creo que uno tiene que ser también muy estricto en entender cuál es el propósito y la visión de la empresa y decirle a todo el mundo vamos para allá. Porque es que uno no puede remar en una tormenta y que alguien esté simplemente metiendo el remo y frenando el barco, porque es que, marica, lo tiramos por la borda, tenemos que seguir todos, porque si no nos hundimos. Total, Juanma, mira, en ese sentido creo que para cerrar este primer bloque sobre el libro y empezar a hablar un poco de la última parte sobre el cielo y toda la visión que has tenido, pues para poner el cielo en donde lo has puesto, háblame un poco, ¿cuál sería esa clave que agregarías si escribieras un nuevo libro? ¿Cuál sería esa clave del éxito hoy? No sé si está relacionado con lo que estabas diciendo. Clave del, me trajeron por aquí el chocolatico. Clave, una nueva clave del éxito. Sí, una de esas claves que no te quedó en las 40 Ah, que pusiste en el libro, ¿eh? mm, mm, mira que hay una clave que es el no, y es que yo hablo del no desde un punto de vista en el libro y hoy tengo otro, tengo ese y tengo otro, entonces son contrapartes. Entonces yo hablo del no, yo digo, el no en ese momento del libro no es la palabra que menos me gusta, nunca he aceptado un no, tengo incluso un problema como con la autoridad en algún sentido, porque a mí no me gusta, yo tengo un rechazo al no. Mm, pero una cosa que, y eso ha sido muy bueno porque yo no creo que nada, yo creo que nada es imposible. Y yo por eso cuando me imagino algo, yo digo, yo soy capaz de lograrlo. Tenemos que encontrar el método y llego al revés. Pero hoy también le añadiría otro no. Y es que finalmente aprender a decir que no es una cosa que yo he aprendido en los últimos años desde que escribí el libro, desde que escribí el libro. Entonces también hay unos nos muy importantes en la vida que yo no hablo del libro ahí, porque no los había entendido. Entonces yo creo que si le agregaría un capítulo más al libro, pondría otro no, otro capítulo del no, pero hablando completamente lo opuesto. Qué bacanería, tantos tenemos que aprender también de eso del no y también a veces saber decir no es bien importante, ¿eh? Bueno, hablemos del cielo y de tu visión, Juanma, ¿qué significa para vos pues el cielo como experiencia sensorial? ¿Cómo esa idea de integrar la cocina con emociones, con recuerdos, como llevar a los comensales pues a otras épocas, a recordar la comida de casa? Háblame un poco de esa visión que tenés con el cielo. Mm, El cielo, el cielo como restaurante lo pensamos como una experiencia memorable, integral. Nosotros no pensamos en un plato. Nosotros pensamos que tú no piensas cuando te montas en una montaña rusa, ay, me gustó una curva, o ay, me gustó esto. Tú, independiente de que hubo partes que te gustaron más que otras, cuando uno te pregunta a ti, ¿te gustó la montaña rusa? Tú no respondes, me gustó la curva uno. Tú dices, me gustó la experiencia. Entonces nosotros pensamos que desde que la gente va al cielo hasta que se va, tiene que vivir una experiencia de muchas emociones que lo monten como una montaña rusa emocional y que su calificación sea integral, ¿cierto? Entonces, en ese orden, nosotros lo que hicimos fue diseñar un esqueleto de menú que nos permitiera despertar diferentes sentidos y a partir de los sentidos que vamos queriendo despertar, ya vamos entrando gastronómicamente a crear cada paso. Qué chévere, hermano. Yo quiero que me contes algo y yo creo que muchas personas quieren saber cómo fue ese momento en el que la guía Michelin te dijo, tenés una estrella. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Cuáles fueron tus emociones? ¿Cuál fue la experiencia de tus sentidos cuando te dieron la noticia? Contanos un poco de ese primer momento, porque ya llevas unas cuantas, así que contanos de esa primera vez con las estrellas. El COVID
juntó la apertura del restaurante en Washington con la apertura del hotel. Eran proyectos que habían empezado con 2 años de diferencia. Se retrasaron un año y el otro como un año y medio entre el COVID y permisos y demás. Y terminaron teniendo unas aperturas como de 3 meses de diferencia. Entonces, salimos del COVID, me entregan el local de Washington, yo me voy a abrir y acá, hay una cosa que se llama el occupancy. El occupancy es que a ti los bomberos te dicen, aquí caben 220 personas, 50 personas. No es como, ponga las mesas que usted quiera. Sí, el aforo, pues la capacidad máxima de comensales ahí que tenés. Entonces, cuando abrimos el cielo, la alcaldía de Washington dijo, por regulaciones de COVID, los restaurantes que vayan a abrir solo pueden atender el 25% del aforo que tengan permiso. Nosotros tenemos como 40 personas o 46 personas de occupancy, entonces solo podíamos atender como 12 personas por noche. Entonces era salir casi que quebrados. Como experiencia en casa, una cosa así. Solo podían venir 12 al cielo. Abrimos. Yo me acuerdo que abrimos en 3 meses, solo pudimos abrir 33 días. Y yo me vine. Y a mí me habían llamado de la oficina de un chef que se llama José Andrés a decirme que si yo podía salir en un webinar así con él, con unos periodistas y que como él era un chef Michelin, que lo iban a colgar en la página, él entrevistando como a jóvenes chefs. Y yo, bueno, pues a mí me parece normal, pues los blogs de la Michelin y algunas guías de estas tienen entrevistas a chefs que no tienen estrellas. Y, pues, será un artículo como dentro del blog. Entonces yo me devolví a abrir el Cielo Hotel, llevamos 2 días de abierto, 3, y mi PR me llama desde Washington y me dice, en 1 hora es el webinar, bla, 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 ya llamo a tu asistente a que nos conecte, me conectaron al computador, yo estaba abajo, me dijeron, tienes que subir en 5 minutos para que estés ahí pendiente. Ah, bueno, yo subí, normal, y me senté así como estamos hablando nosotros, igualito. Y entonces él me empieza a entrevistar y a preguntar cosas, que cómo te sientes, cómo ha sido el COVID, bla, 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 como si fuera una entrevista y yo estaba con otros 2 chefs. Y de un momento a otro suena el teléfono, como si a mí me sonara aquí el teléfono. Y entonces él coge el teléfono y dice, ay, disculpen, paremos la entrevista que me está llamando el presidente de la guía Michelin. A mí me pareció chistoso porque, claro, pues si llama el presidente de Michelin uno no contesta, pero si uno está en la mitad de una entrevista grabando, pues uno no contesta. Entonces él contestó, pone en altavoz, hace así y empieza a decir, hola Wendell, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Sí, casualmente estoy aquí en una entrevista con los chefs, te los voy a poner para que los saludes. Entonces él hace así y pone el celular así como cerquita al micrófono y él llega y nos saluda de nombre. Y dice, hola Chef Barrientos. Y yo me quedé como, ay, puta. Y después Chef Ledo y Chef Moncayo, ¿cómo están? Yo soy Wendell Panalek y les quiero contar que ustedes han recibido una estrella Michelin. Yo me quedé en shock. Ellos me siguieron hablando inglés y en inglés y a mí se me olvidó. El que me estaba entrevistando estaba en inglés, pero él es español. Yo le decía, José, se me olvidó el inglés. Entonces yo le decía, esto no me lo va a creer nadie. Entonces yo llegué y le dije a una persona del front desk del edificio, del hotel, que le dije, llama a mi mamá rápido. Entonces yo seguí acá, llamaron a mi mamá y mi mamá vino y yo la senté aquí como en las piernas y yo le dije, José, usted le tiene que decir a ella porque si no, ella no me cree. Entonces José le dijo, doña Gloria, ¿cómo está? Mucho gusto, tan, tan, tan. Yo le quiero contar que su hijo se acaba de ganar una estrella Michelin. Entonces mi mamá se puso a llorar y ya terminamos pues la entrevista y ese día abrimos como 5 botellas de champaña. Qué lindo eso. Debe haber sido una celebración bien especial allí. Además, en pleno momento, pues, debe haber habido uno de los comensales, uno de los 12 fue uno de estos que va calladito a comerse tus buenos platos y al final te tenían, era lista la sorpresa y Eso. como que el webinar fue una excusa más, ¿eh? Así era. Bueno, nos estabas contando que estás allá porque estás abriendo el cielo, ¿no?
paso, un paso de gigante, sabiendo que crees pues de manera firme que no hay imposibles. ¿Dónde te imaginas el cielo? ¿Dónde más te imaginas el cielo? ¿Cuál es el próximo paso? Si te pusieras aquí a soñar, puede ser bastante impulsiva la respuesta también, ¿eh? No, yo tengo una promesa con mi esposa y con mi hija, y es que mm, por ahora voy a hacer un alto chiquito. Primero me tengo que enfocar en Nueva York es el mercado más importante del mundo. O sea, no hay una ciudad hoy gastronómicamente más importante que esta. Independiente que uno diga París, que la cuna de la cocina francesa es muy importante, Londres, Tokio, Singapur, pero finalmente Nueva York es la ciudad más importante del mundo gastronómicamente. Entonces yo hoy no estoy pensando en ningún otro proyecto nuevo. Aquí tengo dos restaurantes en el mismo venue, un bistró francés con twist colombiano, latino, y el fine dining del cielo, que es cocina colombiana moderna. Es un proyecto gigante, es un proyecto de 1000 metros, todo un piso de un hotel. Cuando abramos ya full, todos los turnos son más de 45, 50 empleados. O sea, esto es un monstruo. Y venimos trabajando también en otros proyectos, en seguir creciendo también los hoteles, que eso, digamos que requiere mucho de mí, pero no es tan intenso como que yo esté en las cocinas todas las noches, porque yo no tengo que estar en el hotel recibiendo a los clientes en el front desk. Entonces ahí vamos a seguir creciendo, pero finalmente hoy el foco solo es este. Yo no estoy pensando El hoy en... cielo, Nueva York, bacanísimo, bacanísimo y te deseamos muy buenos augurios con todo eso. Seguramente que va a ser también un golazo y bueno, es una carrera muy prometedora y un gran paso que estás dando en la capital del mundo, como se dice. Pero bueno, vos también has hablado y has creado otros conceptos como la Cere, Kwon o como Kai. ¿Qué es lo que te ha inspirado a diversificar esa propuesta gastronómica en su momento y a no quedarte solamente con un solo modelo de restaurante, como en este caso con el cielo? Mm, los viajes. Yo voy a un país, trato de aprender de su cocina, de que me enseñen, y empiezo como a decir, uy, qué rico tener estas recetas en Medellín. Entonces, la serie nace de unos viajes a Italia, pues de uno, luego de varios, luego a mí Italia me encanta. Entonces, cada que voy, como que me enriquezco más. De ahí sale la serie. Kaimi sale de, de que mi mamá es vegana y mi hermana es vegana, y empezar a montarles recetas veganas y vegetarianas en el menú del cielo para que ellas pudieran ir a comer. Y un día mi hermana, digamos que le empezó a gustar la cocina, ella es diseñadora de interiores, pero es financiera, emprendedora. Ella tiene como un perfil muy enriquecido de su vida, y le dio por estudiar cocina, como cursos de cocina empíricos. Y un día me dijo que montáramos el restaurante vegano, o que se lo ayudara a montar, porque en realidad ese restaurante es de ella. Y la ayudamos, pero finalmente Kaimi, pues el propósito y el alma de Kaimi es Sara, mi hermana. Con Kwon es porque para mí, después de la cocina colombiana, mi comida preferida es el sushi, y mi primer maestro fue un itamae japonés. Entonces lo primero que yo aprendí de cocina fue cocina japonesa. Claro. Entonces yo siempre como que sabía que algún día tenía que tener un restaurante de cocina japonesa. Entonces, bueno, pues ahí van naciendo como de diferentes historias y viajes los diferentes restaurantes. Juanma, qué berraquera escucharte, bueno, un poco conocer más en profundidad todo esto. Yo, pues ya para terminar como este último bloque de preguntas, también quería mencionarle a todas las personas que han conectado aquí en este webinar La Receta del Éxito, pues nuestra gratitud también en nuestro nombre, en el nombre de Tayomaro, en nombre también de Juanma. Vamos a tener abiertos los micrófonos también ahorita en unos instantes para que todo el mundo vaya preparando sus preguntas y bueno, yo quisiera terminar también como este paquete que habíamos preparado para hablar con vos, hablando de creatividad y de reinvención. Vos hablas mucho de eso. Para vos, ¿cuál es ese papel de la innovación, de la investigación? Ahora hablas de los viajes. ¿Cuál es ese papel que juega en la propuesta de tus restaurantes, la innovación y la investigación, en términos pues de creatividad ahí? Yo creo que es fundamental uno estar nutriéndose, enriqueciéndose. Hay restaurantes que no lo necesitan. Hay restaurantes de cocina tradicional que, mientras que mantengan la esencia de su cocina, no tienen que generar innovación. Es decir,
la innovación y la creatividad no son el único recurso para ser exitosos. En el caso nuestro, porque siempre estamos cambiando los menús, entonces siempre estar investigando, probando cosas nuevas es muy importante. Y ese ha sido el pilar nuestro. Entonces yo creo que en el caso del cielo sí es muy importante, pero no necesariamente para todo el mundo sea necesario entrar en el mundo de la creatividad. En el mundo de la cocina tradicional hay un campo y un espectro también muy grande en la posibilidad de hacer negocios y hacer cosas muy, muy bonitas y muy ricas. Claro que sí, muchas gracias por todas tus respuestas, por todo este tiempo que has dedicado aquí con nosotros a conocerte un poco más, a conocer un poco de tu visión, del concepto del cielo, a conocer a Juanma más como persona también. Vamos a aprovechar que tenemos algunas personas aquí en este webinar con la mano levantada, Juanma, y si te parece, le damos paso a algunas preguntas que tienen ahí Claro. algunas personas listas. Carolina, por favor. Abramosle el micrófono a algunas de las personas que tienen levantada la mano para que vayamos haciendo las preguntas del caso. Bueno, a ver, Gustavo Lugo, ahí alcanzó a ver allí, dame un segundo. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juanma, admiro mucho tu trabajo. Te sigo desde hace más o menos 13 años. Actualmente tengo una cafetería en Dos Quebradas, partiendo desde algo que me ha frustrado como en esta etapa de mi emprendimiento es cómo empezaste a desarrollar ese tema de la creatividad que llegaste en un momento de decir, bueno, cómo enfocar esto también a mis clientes y cómo hago para que mi creatividad nunca, o sea, nunca termine. Lo digo porque en estos momentos el emprendimiento solamente soy yo y mi esposa, entonces a veces como que la creatividad ahí está un poquito que no fluye, no fluye. Oye, Juan, Cuando abría el micro. una de las cosas para que la creatividad fluya es como, digamos, como estar tranquilo. Y muchas veces uno tiene momentos difíciles económicos donde lo que menos está es tranquilo y en donde más creatividad o soluciones necesita, ¿cierto? Entonces es como una espiral negativa, porque más creatividad necesito, pero más estresado estoy, pero entonces menos creatividad tengo. Entonces hay que romper ese círculo. Ese círculo se rompe de una manera muy fácil y muy difícil. La primera es tratándose de desconectar, así sea por momentos. Por momentos es, si cierro los domingos, no quedarme en la casa haciendo la misma huevonada que hago todos los días. Voy a ir a caminar, voy a hacer trekking, voy a montar en bicicleta, voy a ir a un parque, voy a cocinar con mi familia, como romper un poquito el círculo vicioso en el que uno está de negatividad. Eso empieza como a generar en el cerebro como momentos de felicidad en la mitad de la tormenta. Y yo creo que eso empieza a despertar la creatividad. Otra cosa importante es buscar donde uno se inspira, viajando. Inclusive, yo siempre le he dicho a la gente, viaje dentro de la misma ciudad. Sea un turista en su ciudad. Usted no conoce su ciudad completa. A veces uno habla yo a veces hablo con turistas y esos manes conocen más Colombia que uno. Y a veces conocen más a Medellín que uno. Y uno dice, ay, no, yo no he ido por allá. Ay, yo no he ido a ese restaurante. Ay, yo no he ido, yo no sé. Hay un tour del tango en Medellín y yo no he hecho el tour del tango. Y a mí me encanta el tango porque me vuelvo, pero yo nunca lo he hecho. Entonces yo digo, yo porque no soy turista en mi ciudad. Entonces finalmente, si uno no puede, digamos que montarse en un avión para irse para Italia porque tiene que sacar su restaurante, pues montes en un bus, montes en un taxi, montes en la moto, montes en el carro y váyase para el otro lado de la ciudad. ¿Qué está pasando? Y lo otro es tratar un poquito de entender el mercado, porque finalmente uno a veces quiere ser muy creativo, muy innovador, pero uno también tiene que escuchar el mercado, qué está comprando la gente, qué quiere la gente. Hay dos formas de vender productos. Uno es escuchar el mercado y otra cosa es darle algo que nunca han visto. Antes del iPhone, nadie sabía que necesitaba un iPhone ni que quería un iPhone.
Entonces el mercado no estaba pidiendo un iPhone porque si alguien se hubiera inventado el iPhone distinto a Steve Jobs, pues hubiera hecho fábrica que se llamara Apple y fuera de esa persona y no de Steve Jobs. Entonces es una forma de dar algo que la gente no está esperando. Pero la otra forma, que también es muy válida, es escuchar lo que el mercado está consumiendo. Que lo que el mercado está consumiendo es hamburguesa. Voy a ir a ver cuáles son las 5 mejores hamburguesas de la ciudad, a ver qué tienen, si son más gruesas, si hay términos, si son las smash, si el pan es duro, si el pan es blandito, si el pan es francés, si es con lechuga, si tiene muchos toppings. Entonces uno empieza a enriquecerse y eso empieza a romper un poquito el círculo vicioso. Listo, Juan, muchas gracias. Chef, muchas gracias por la respuesta. Un abrazo. Las mejores. Vale. Siguiente pregunta allí. Vale. Ahí tenemos algunas personas con la mano levantada. Podemos habilitarle el micrófono a algunas para que, Carolina, ahí estemos listos. Hola, buenas. Todos ya tienen el micrófono activo. Por ejemplo, ahí está Dora. Dora, si tienes alguna pregunta. Hola, ¿yo puedo preguntar? Adelante. Pero María, Hola, ¿cómo están? Bueno, a mí sí, yo me metí hace 3 años en este mundo de la gastronomía sin saber un carajo. Montamos un restaurante en Bogotá, ha sido un gran reto, pero yo sí quisiera saber cómo fue tu experiencia, cómo hiciste para estandarizar procesos, para manejar personal, para que no te cambiaran las recetas, como el modelo de negocio que tú querías montar y llevarle eso al cliente, y no meterle tanto corazón. ¿Me puede repetir la pregunta, que es que no entendí el contexto? ¿Cómo fue tu experiencia cuando montaste por primera vez tu restaurante, el primer restaurante? ¿Cómo fue la experiencia de poder manejar, de implementar los procesos, de manejar la gente, de lo que estabas hablando ahorita, de decir, oiga, no es que si yo saco una persona, pues está prevaleciendo 400 personas y no es a uno, porque al final de la historia uno le mete corazón a esto y uno dice, no, es que lo necesita, no, es que tiene familia, bueno, X, sí, pero tú ves que adentro cuando están trabajando en su día a día no cumplen un proceso, no llevan una rutina, te cambian tu modelo de negocio, es bien complicado. ¿Cómo hiciste No, para es que, meterte en ese cuento? o sea, es que tú le tienes que meter corazón al bien común. Entonces, si el que no lo está dando todo, no lo está dando todo, tú le tienes que meter corazón a proteger las 400 personas. Entonces, cuando tú piensas es que estás protegiendo 400 personas, por más de que la familia de esa persona, que no lo está dando todo, la necesita, esos problemas a esa persona, tú no puedes afectar a las otras 400 personas. Pero ¿cómo Es fue tu meterle exceso de experiencia? corazón. La gente dice, ay, es que cómo no le metes corazón y por qué se va a quedar sin empleo una persona que lo necesita, pero que es mediocre. Es que esa persona mediocre va a terminar pudriendo a todas las personas, porque sus procesos mediocres lo van a terminar copiando otras personas y van a decir, ah, si este acepta la mediocridad de este, yo también puedo llegar tarde, también puedo llegar borracho, también puedo llegar con tufo, también puedo hacer mal mi trabajo, también puedo dañar la producción, también puedo atender mal los clientes. Entonces tú no solo no estás cuidando a las personas, sino que estás dándole la posibilidad a que las personas que están cuidando se contaminen de la persona mala. Y al final del día, si tú eres un líder de un proyecto, de un proceso, de un proyecto, de un restaurante, de un negocio, tú tienes que cuidar a esas personas. Entonces yo creo que al final del día, cuando yo despido a una persona que es mediocre, le estoy metiendo todo el corazón del mundo para cuidar a las otras personas. Así Juan, hay parezca que no le estoy metiendo corazón a que él necesite el tema por familia. Entonces yo creo que uno que tienes que, como líder, aceptar que uno está para tomar decisiones difíciles, pero las correctas.
Juanma, ¿y cómo fue esa experiencia cuando tú arrancaste con tu primer restaurante para poder estandarizar y que todo o sea, funcionara como un reloj? Porque eso no es nada fácil. Nosotros, yo creo que uno empieza a crear el modelo. Uno no empieza con el modelo creado. Si hoy yo entiendo la cocina de precisión que hacemos frente a lo que hacía en ese momento, es completamente distinto, es una evolución. Entonces yo creo que uno lo que tiene es que ir creando buenos procesos y seguir siendo fiel a sus procesos y creando nuevos. Entonces yo el primer día creé un proceso, funcionó, al otro día teníamos que hacer ese proceso y crear otro nuevo. Al tercer día creamos un tercer proceso y ya estamos haciendo los dos del primer día, pero el del tercer día no funcionó. Entonces hay que hacer bien los de los dos primeros días y corregir el del tercer día. Entonces una vez vas dando pasos y eso se te vuelve automático. Vale, gracias, Juanma. Siguiente pregunta. Gracias, Juanma, muy amable. ¿Viste? Juanma, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Bueno, Juanma, primeramente, pues es decirle mi total admiración por el trabajo que has hecho, por lo que representas a nuestro país. De verdad que es un orgullo saber que personas tan jóvenes han logrado escalar muy alto. En mi caso, pues soy Albeiro Perdomo, tengo 27 años de experiencia en la cocina. De los 27 años de experiencia en cocina, los 15 años estoy en mi negocio, que es un negocio de asesorías gastronómicas Cali Valle, y de la cual pues hemos desarrollado pues algunos conceptos y productos para desarrollo de nuevos negocios. Pero mi pregunta pues, que quería hacerse el día de hoy es basado en lo que está pasando pues en la realidad, y es que en el momento pues la opción de todo mundo es montar un restaurante. Y entonces vemos que cada día se abre un restaurante nuevo, cada día hay competencias nuevas. Y quería saber cuál sería tu punto de vista con respecto pues, a esta pregunta. Sí, a ver, yo creo que yo creo que lo que yo hablaba de los pequeños logros que van desarrollando los talentos y las pequeñas ganancias, eso es lo que te va a ti desarrollando la capacidad como de ir formulando y creando esas cosas que estás proponiendo. ¿Sí me hago entender? Sí, entendido. Sí, claro, o sea, uno como asesor en esta área gastronómica, pues digamos que yo podría decir, no, o sea, cualquiera monta un restaurante y pues yo no tengo problema en asesorarlo, pero mi gran inquietud es que uno asesora un restaurante para que el restaurante sea exitoso, para que el restaurante pues entre en función y que lo que uno asesoró, pues la persona se sienta contenta, Exitoso. que pueda Sí. satisfacer todas esas necesidades y pues esa es la gran preocupación. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Cali vemos que cada día se abren mall con zonas de restaurantes, cada día es una competencia y pues es preocupante porque vemos que no hay un control con respecto pues a ese tema y creo que eso a futuro para mí eso va a afectar pues digamos que en cierta medida si digamos, los pequeños negocios no hacen algo innovador, como tú decías, o sea, hacer algo que crea una necesidad en un cliente. Entonces, creo que, pues, digamos, en ese sentido, es lo que yo visualizo como asesor, digámoslo así, porque, pues, para uno es fácil que le llegue a alguien para una asesoría y uno decirle, no, pues, listo, yo me gano ese dinero, pero sería irresponsable al saber que de pronto, pues, yo puedo estar antes cometiendo un grave error a la hora de pues digamos, de poner en el tren a esa persona en este mundo gastronómico, cuando hay personas en este momento que están montando restaurantes sin ninguna experiencia en este gremio. Sí, yo lo que creo es que también la libre competencia no puede ser la razón por la que uno crea que uno no tuvo éxito. ¿Sí me entiendes? Es decir, el hecho de que uno tenga un negocio y mucha gente está montando muchos negocios no quiere decir que uno diga, ay, debería haber un control para que tanta gente no monte el negocio. Porque finalmente el capitalismo es eso, y el capitalismo es la base de todas las sociedades en todas partes del mundo. Entonces, finalmente,
si tú estás cerrando un negocio y lo que yo te hablo de las pequeñas victorias es que tú creo que lo que tienes que hacer es que dentro del plan de negocio del restaurante que estés asesorando deben marcarse unas metas crucialmente importantes y decir, venga, nosotros necesitamos llegar a un número de clientes, a un número de facturación y a un reconocimiento. No sé, la mejor panadería de la esquina, después la mejor panadería del barrio, después la mejor panadería de la ciudad, después la mejor panadería del departamento, después la de Colombia. Entonces tú vas marcando unos KPIs de plata, de clientes, de reconocimiento y vas enfocándote en tener esas pequeñas ganancias. Y si tú vas teniendo esas pequeñas ganancias, a ti no te va a importar si abren o no abren miles de negocios al lado. Entonces, finalmente, las pequeñas victorias, trazarlas es muy importante para que uno pueda a largo plazo tener éxito en lo que está asesorando. Bueno, listo, Juan Manuel. Muchas gracias. Dios le bendiga enormemente. A ti también, mi hermano. Hola, buenas tardes, Juanma. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Juanma. Yo quiero saber qué consejos nos podrías dar a las personas que somos estudiantes de cocina. Que te emplees. Al menos 5, 6, 7, 8, 9 años antes de que creas que puedes emprender. Si algún día quieres tener un restaurante, lo más importante es que tú seas la mejor empleada del restaurante. Y para tú aprender a ser empleada, no puedes ir a montar un restaurante sin saber ser empleada. Entonces, hay muchos estudiantes de cocina, como yo, salimos y creímos que teníamos que salir a emprender ahí mismo. Y a mí me costó muchos años, inclusive salir más joven de lo que yo recomiendo que la gente emprendería. Porque finalmente el fin último de un emprendedor exitoso es ser el empleado número 1 de la empresa. Y te lo voy a poner con un ejemplo. Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo, o Elon Musk. Son los empleados número 1 de cada una de sus empresas. Tienen juntas directivas, tienen agencias como la SEC vigilándolos, se tienen que comportar con códigos de ética, tienen que tratar bien a sus empleados. ¿Cómo aprendieron eso? Siendo empleados. Entonces a la gente se le olvida que una de las formas más exitosas de poder ser un emprendedor exitoso es siendo un extraordinario empleado. Entonces lo primero es ir a coger experiencia. Me quedan 5 minutitos, voy a responder un par de preguntas. Eso, Juanma, eso y te me iba a tengo que decir. volar. Últimas 2 preguntas, adelante. Hola, bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué te hace sentir exitoso? Y la segunda, ¿cómo es ese proceso para crear experiencias? El diseño de experiencias. Gracias. Para mí el éxito es levantarme todos los días, mirarme al espejo, sentirme vivo, feliz, saludable, con mi familia, yendo a amar a hacer lo que hago. Ese es el éxito. El éxito no es una revista, no es un premio, no es la cuenta de un banco, no. El éxito es uno sentirse realizado todos los días haciendo lo que ama y en lo que desarrolló su talento, con su familia, como una vida integral. Ese para mí es el éxito. El segundo es largo, los procesos de crear experiencias, digamos que tienen muchos parámetros. Uno es a dónde quiero llegar, cuál es mi punto de partida, cuál es mi cliente, qué quiero decir, qué pregunta quiero resolver. Tienen muchas aristas dependiendo del proceso que quieras hacer. Una cosa es crear un plato nuevo, un menú nuevo, un restaurante nuevo, un concepto nuevo. Todos tienen procesos distintos. Sí, yo me refiero más a la parte de tocar las emociones de las personas, cómo identificar qué quiero que sientan, cómo por qué lado irme, si es un equipo, si eres tú solo. Nosotros trabajamos siempre en equipo. Yo siempre creo que uno construye cosas grandes entre varios. Entonces, finalmente somos un equipo que digamos que estamos constantemente generando unos procesos creativos que nos permitan ir creando estas experiencias. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, Juanma, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que tenés pues un compromiso enorme con ir a la apertura del restaurante en Nueva York, así que te deseamos muchos éxitos, mucha suerte
Yo quería despedirme como que nos enviaras un mensajito, pues sabes lo que hacemos en Payomaro, que es amar lo que hacemos, apoyando y desarrollando Juanma, las personas. saludos desde Norte de Santander. Bueno, un saludo a todos. También le quiero dar las gracias a Palomaro porque han sido unas personas y una empresa que nos ha apoyado en los últimos años. Hemos construido unas cocinas increíbles y una relación muy bonita. Entonces también muchas gracias a Palomaro por todo ese apoyo. Gracias a vos, muchos éxitos, hermano, y muchas gracias ahí por todo. Saludos a todas las personas conectadas. Nos vemos en la luego. próxima. Saludos. Dios lo Bye. bendiga, Dios lo bendiga. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias allí a las personas conectadas por todos los buenos Estuvo muy deseos. chévere, muy bueno. Bueno, nos vemos en la próxima. Esto va a quedar grabado para que luego lo puedan ver en nuestra comunidad Payomaro. Estaremos allí contándoles un poco más de eso, así que pendientes de nuestras redes y de la comunidad Payomaro, conectados con nuestro portal y visiten la tienda virtual para enterarse de nuestras novedades. Abrazos a todos y a todas. Chao, nos vemos en la próxima. David,